Bienvenidos a este nuevo programa en el que vamos a tener una entrevista con la joven escritora y filósofa Julia de la Fuente, a quien les voy a presentar después y que van a poder conocer un poco a través del vídeo que vendrá tras esta introducción. Pero antes permítanme que les cuente una historia medieval. En una ocasión, una persona, un noble que vivía en una villa, abusó de una joven. Lo hizo a oscuras, lo hizo embozado, de modo que no se sabía bien quién lo había hecho, pero en realidad todo el mundo sospechaba que había sido el noble. Entonces esta persona lo que hizo fue acusar falsamente a un panadero para buscar un chivo expiatorio. Apresaron al día siguiente al pobre panadero, lo llevaron a la plaza pública, convocaron a todo el pueblo y dijeron: vamos a someterle a una ordalía, a un juicio público, de modo que tú mismo vas a quedar al descubierto, le dijeron al pobre panadero. Y le explicaron: ahí tienes dos papeles doblados, en uno pone culpable, en otro inocente. Toma el que quieras, ábrelo y lo que ponga es la sentencia que cae sobre ti. Si pone culpable, ahora mismo te ahorcaremos. El panadero, que era inteligente, se dio cuenta de que aquello era una auténtica trampa. En los dos papeles estaba seguro que ponía culpable. Pero no se desesperó. No hay situaciones desesperadas, hay personas que se desesperan. Y lo que hizo él fue, inteligentemente, al darse cuenta de la trampa, tomar uno de los papeles y comérselo. Rápidamente dijeron: ¿pero qué haces? Dice: muy sencillo. Me he tragado el que yo he elegido y lo contrario es lo que pone allí. Claro, abrieron el otro y ponía culpable. Luego se había tragado el de inocente y quedó libre. ¿Cuántas veces una buena historia sirve mucho mejor que un discurso, que un consejo moral para abrir un panorama a una persona? Y esto lo hacen los narradores, los poetas y los filósofos. Luego vamos a entrevistar, vamos a hablar con Julia de la Fuente, que es escritora, novelista y filósofa. Tiene mucho que decirnos, pero antes vamos a conocerla un poco más a través de este vídeo. Hola a todos, me llamo Julia de la Fuente y tengo 4 novelas de fantasía juvenil publicadas. Estas de aquí. Además, soy profesora de escritura creativa en una academia de escritores en la cual ayudo a las personas a encontrar su propia voz a la hora de contar sus historias y a plasmarlas en el papel de la mejor forma posible, consiguiendo llegarle al lector. Por otra parte, soy graduada en filosofía y soy profesora de filosofía de secundaria y bachillerato. En la escritura he conseguido aunar todas mis pasiones, como son la filosofía, la enseñanza y la escritura en sí misma, de forma que construyo historias que, a la vez de ofrecerte una historia entretenida, divertida, que engancha al lector más joven, también consigue hacerle reflexionar y mostrarle interrogantes, preguntas que se plantean los propios personajes y que le hacen reflexionar sobre sí mismo, sobre las relaciones que construye con los demás y sobre las ideas que ha dado por sentadas. Así, una de mis novelas, Heredera de Plata, que está ahora mismo en su segunda edición, es una novela que ha tenido mucho éxito en institutos, dado que comienza la novela ya en plena acción con el secuestro de la protagonista, dado que es la heredera a uno de los tronos más suculentos. Y a partir de aquí se desarrolla a ritmo vertiginoso todos los conflictos, todas las aventuras, todos los desafíos que va a tener que ir superando para conseguir regresar y recuperar lo que es suyo, o no. En este camino se encontrará con que su vida está envuelta en una inmensa trama de intereses en el cual cada personaje quiere conseguir sus propios objetivos y no sabrá muy bien en quién confiar y en quién no. Así que el lector tendrá que acompañarla y plantearse, a la vez que ella lo hace, si aquellos que consideramos amigos lo son y aquellos que consideramos enemigos no lo son, al tiempo que transmite un mensaje de esperanza, de paz y concordia y de atreverse a descubrir aquel que tenemos enfrente, no desde el odio, sino desde la comprensión. Pues tenemos con nosotros a Julia de la Fuente. Bienvenida, Julia. Encantada de estar aquí, muchas gracias. Pues
la autora de Heredera de Plata, de Espinas en la Nieve, y quédense bien con su nombre porque estoy seguro de que cada vez más van a escuchar hablar de ella. Pues Julia, bienvenida, muchas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues vamos a ver. Primero, ¿por qué escribes y para quién escribes? Bueno, pues para mí la escritura ha sido una pasión desde muy pequeña. Yo con 6 años ya devoraba todos los libros y me reportaban tantas cosas, tantas sensaciones tan bonitas que yo sentía, yo ahí ya tenía un conato de la filósofa que luego sentía que era de justicia devolver todas esas cosas preciosas que la literatura me aportaba. Yo dije, yo cuando sea mayor tengo que ser escritora para devolver un poquito de lo que yo siento con los libros. Y desde entonces pues es lo que he hecho. Ya muy pequeña empecé pequeños relatos, poesías escritas a lápiz, con muchas faltas de ortografía porque todavía apenas sabía, pero desde entonces he ido formándome y ya con 18 años publiqué la primera novela. ¿Y para quién escribes? Y yo escribo para, pues como era yo, para esas almas soñadoras, esos ya no niños, ya más bien yo escribo para un público juvenil. A mí me leen desde con 12 años ya esos niños que ya estén más despiertos, que ya les gusten unas novelas un poquito más densas, ya me pueden leer. Normalmente a partir de 14, 16 es mi público y a partir de ahí a todos los espíritus que siguen siendo jóvenes me pueden leer. O sea que, bien. Muy bien. ¿Qué aporta la narración a aquel que lo lee? Porque antes, tú que también eres filósofa, sabes que hay filósofos como Paul Ricoeur que dicen que nuestra estructura personal es narrativa. Nos narramos nuestra vida y aprendemos a vivir a través de las narraciones de otros, ¿no? ¿Qué aporta, qué puede aportar a un joven, qué puede aportar a un adulto la lectura de novela? Pues en primer lugar está el placer de disfrutar una historia. Yo intento siempre que sean muy entretenidas, que te plantean además muchas emociones diferentes y entonces tú las estás sintiendo a través de los personajes y eso también es un placer, es algo que se puede disfrutar, no necesitas a nadie más, tú te pones a leer y te transmite muchas emociones. También el placer de decir, uy, no sé qué va a pasar, pues creo que podría pasar esto, creo que podría pasar lo otro, y acertar también te sientes muy bien. Y luego, en un plano también más intelectual, más personal, te hace plantearte muchas cosas. Tú vives a través de los personajes, nosotros solo tenemos una vida, pero cuando lees tienes miles. Y en un mismo libro tienes un protagonista, pero también tienes secundarios, tienes el antagonista y puedes vivir muchas vidas en muy poco tiempo. Y plantearte a ti mismo, ¿yo qué haría en esa situación? ¿Yo sería capaz de hacer lo que está haciendo el protagonista? ¿Podría atreverme como él? ¿Podría ser valiente? ¿No? Y te hace darte cuenta de tantas circunstancias que nos rodean, que tú, claro, tú solo vives tu vida y tú puedes juzgar desde tu vida la de los demás, pero cuando lees te das cuenta de que hay personas que vienen con historias muy diferentes y al meterte en su piel dices, vaya, es que si no lo vivo desde dentro es muy difícil juzgar desde fuera, ¿no? Entonces también te da mucha empatía hacia el resto de personas y como tú también comentabas, te da referentes de decir, oye, este protagonista ha sido fiel a su palabra o ha sido valiente, yo también lo voy a ser en mi vida. Entonces creo que puede aportarnos todo esto que he comentado y mil cosas más. Hoy parece que esto casi es una necesidad histórica, cultural, cuando se ha reducido tanto para muchos jóvenes y adultos la lectura, porque ahora se manejan a base de pequeñas frases de pequeños tweets, pequeñas frases de WhatsApp, y eso parece que impide la narratividad o la dificulta, ¿no? ¿Tú lo ves eso también? ¿O? Sí, es cierto que nos hemos acostumbrado a una información muy rápida, pero en el fondo nos siguen interesando las historias, porque en realidad en las redes sociales lo que entramos es a ver la vida de las personas y nos gusta que la persona que esté detrás nos cuente su historia, nos gusta saber con quién está saliendo, qué estudió, además a los influencers, ¿no? A todas estas figuras, siempre la gente les encanta cuando abren preguntas y dicen, oye, ¿qué estudiaste? ¿O cómo conociste a tu pareja? ¿Cómo? Al final lo que nos interesa es la historia. Entonces nos hemos acostumbrado quizás a pequeños cachitos, pero sí que en nuestra cabeza, y por eso gustan tanto también los programas de cotilleos, de, ay, yo creo que estas dos personas, porque nos gustan las historias que hay detrás. Entonces yo creo que seguimos buscando eso y no se nos puede olvidar que en los libros también está y que también la literatura va evolucionando y ahora mismo las novelistas escribimos libros con capítulos muy cortitos, que son muy directos a la acción, que son también más rápidos, porque entendemos que el lector también quiere eso. Pero es que esa emoción tan rápida, esa información tan rápida también está en los libros y es algo que yo invito a que se redescubra. Bueno, pero además,
junto a esta vocación narrativa, tú tienes una vocación filosófica intensa. ¿Qué te aporta la filosofía y qué crees que puede aportar a otros la filosofía? Porque hoy parece que la filosofía, no todos entiendan que sea un saber, no voy a decir importante, sino imprescindible, ¿no? ¿Qué aporta la filosofía? Bueno, como novelista me ha aportado muchísima riqueza de perspectivas. Todos los filósofos se plantean, todo esto que estamos hablando de yo qué haría en esta situación, siempre se han planteado la ética, la moral, y la gente que me lee dice, se nota que eres filósofa, porque mis personajes también se plantean las cosas antes de hacerlas. Y luego también me ha dado mucha riqueza histórica al leer de diferentes culturas, diferentes pensamientos. En mis mundos se refleja, son mundos que suelen enamorar mucho a los lectores y dicen, wow, es que con 2 pinceladas se percibe una gran sociedad, un gran pensamiento, una tradición, porque todo eso me lo ha aportado. Y luego también a nivel personal, porque esto es más a nivel profesional que me aporta, a nivel personal creo que la filosofía nos permite encontrarnos a nosotros mismos, porque la ciencia, los conocimientos nos pueden decir qué somos, pero la filosofía nos invita a buscar quién somos y quién queremos ser. Y no es tanto las respuestas que nos da, como las preguntas que nos hace plantearnos. Yo esto siempre lo cuento, que yo creo que filosofía es la única carrera que cuanto más estudias menos sabes, porque son todo preguntas y te vas dando cuenta de todas las respuestas que te faltan. Entonces creo que aporta mucha humildad de decir, no tengo todas las respuestas, voy a seguir haciéndome buenas preguntas, voy a seguir pensando, y luego esto, ¿no? El pensamiento, el ser reflexivos, lo que decíamos, ¿no? De mis personajes, oye, ¿por qué voy a hacer esto? No actuar sin pensar, por tradición, porque es lo que han hecho mis padres. No, sentarme yo conmigo misma y decir, oye, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es el sentido? Creo que es lo que nos puede aportar la filosofía, el desarrollar esa costumbre de plantearnos las cosas, de pensar y de esto que he dicho, de quién quiero ser, que a veces se nos olvida. Algunos psicólogos y filósofos dicen que todo ser humano, pero de modo especial los jóvenes y los adolescentes, ahora estoy seguro que nos están escuchando padres, abuelos, profesores, dicen que todo joven, todo adolescente tiene un momento de crisis porque tiene como 4 misiones importantes. Descubrir cuál es su identidad, ganar en autonomía, descubrir un sentido para su vida y descubrir o construir su vida comunitaria. Vamos paso a paso. ¿Cómo crees tú que a través de las novelas, de las tuyas y de otras, y a través de la filosofía, un joven puede descubrir su identidad? Tú has dicho que eso te explica quién estás llamado a ser, ¿no? Sí, es lo que hablábamos de los referentes, ¿no? Que tú puedes encontrar ejemplos y además el adolescente, el joven, suele estar en ese momento de decir, no me sirve el ejemplo de mis padres, como que lo rechazo un poco. Luego siempre se suele volver, pero rechazo a lo mejor la figura de mis padres, que la veo muy alejada, la de mis abuelos, que la veo muy alejada. Y en las novelas te encuentras personajes de tu edad. Yo por eso disfruto tanto la juvenil, porque mis personajes también están viviendo ese momento vital de decir quién soy. Yo, por ejemplo, Heredera de Plata es la novela que se ha recomendado también en muchos institutos, porque tenemos a la princesa, pues siempre ha vivido su vida fácil de princesa heredera, y comienza con su secuestro, y a partir de ahí toda la aventura que tiene que vivir le hace, además de ser una aventura muy interesante, muy entretenida, le hace preguntarse quién quiere ser, qué reina quiere llegar a ser, qué persona es, y se tiene que ir planteando todo eso. Entonces, el lector acompaña al personaje y a la vez el personaje acompaña al lector en esas preguntas y te sientes en ese sentido como que es un amigo también o un espejo en el que te puedes reflejar, porque es una persona que está viviendo lo mismo que tú, se está haciendo las mismas preguntas y puedes ver cómo responden los personajes. Y yo muchas veces en mis momentos pues de ver quién quiero ser, cómo quiero actuar, he pensado y he dicho, anda, pues este libro que me marcó tanto, la protagonista tenía estos valores, oye, pues este en concreto me gusta o este me sirve. Entonces te ofrece también unos referentes que tú puedes vivir como desde dentro, porque al fin y al cabo cuando lees estás en la cabeza de los personajes, puedes entenderlos muy bien y puedes entenderte a ti a la vez, porque a veces al separarnos un poco de nuestros padres en esta época no tenemos con quién conversar de esa forma. Y la novela es que para mí es un diálogo corazón a corazón, sobre todo en la juvenil, que los personajes están con las emociones también muy a flor de piel y creo que eso aporta mucho. Igualmente la filosofía quizás nos parece menos atractiva porque no tenemos ese diálogo personaje a personaje, pero también nos aporta esas referencias, es decir, este filósofo ante este problema moral ha pensado esto, ¿me sirve a mí? ¿Me lo puedo aplicar? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Yo también puedo reflexionar en este sentido. Entonces creo que sí, que nos ofrece, en un momento en el que se nos caen los referentes, no sabemos a quién seguir,
podemos seguirlos a ellos o nos pueden por lo menos proponer una senda por la cual empezar nuestro camino. Esto me suena excelentemente bien, incluso yo te contrataría como coach, porque justo dices, planteas las grandes preguntas, porque en realidad el coaching plantea preguntas y la filosofía plantea preguntas, Sócrates planteaba preguntas, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de reina quiero ser? ¿Qué tipo de personaje único en la historia quiero ser? Y eso es una pregunta universal, ¿no? Después otra pregunta, la pregunta por el sentido, que al final todos los filósofos cuando han hablado de la muerte o del para qué de la vida, en el fondo están buscando eso, el para qué de mi propia vida, ¿no? ¿Cómo puedo plantear esto o cómo puedo ayudar a un joven, a un adulto, la filosofía y la novela? Y si quieres incluso centrarlo en tu novela también sería mucho mejor, ¿no? Porque... Sí, yo la verdad es que he visto que es una novela que es eso, que ha gustado mucho en institutos, porque le llega mucho a los lectores, a los alumnos que están, pues, sobre todo en cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Es una novela que se suele recomendar en esos cursos porque, como ya digo, la protagonista tiene un momento vital de tomar decisiones y además decisiones que implican a mucha gente porque ella es la heredera, se está ocupando de un reino entero, es un reino que además está en guerra cuando comienza la novela con otro reino y ella tiene que decidir si va a morir gente, por ejemplo. Siendo muy joven y sin tener, además ella descubre con este secuestro y la aventura que vive que quizás sus aliados no son sus aliados y sus enemigos no son sus enemigos. Entonces esa ya es la primera pregunta. ¿Yo por qué odio a los del otro reino? Si quizás los que tengo detrás son peores, ¿no? Todo ahí, entonces ella también se encuentra muy sola, muy en quién puedo confiar y tiene que planteárselo. Ella también se plantea el odio. Dice, mis padres, mis abuelos, todos han hecho la guerra, yo la quiero hacer, ¿por qué? Porque es tradicional odiarnos, porque mis padres es lo que han hecho, entonces ella también tiene que plantearse y decir, ¿es válido que yo, por conservar mi trono, por recuperar lo que me está intentando quitar, mande morir a tanta gente? ¿Podría haber otra forma de hacerlo? Entonces son preguntas que ella se tiene que hacer y te das cuenta también de lo poquito que, aunque tú seas un rey, pero al final eres solo un hombre, ¿no? Te puedes llegar a sentir muy pequeño cuando tienes tantas preguntas. Y eso sí que les gusta muchísimo a los lectores y luego como ella va superando cada pequeña trampa que le van poniendo, cada pequeño reto que va teniendo. Entonces a mí mucho me lo dicen en los institutos, me dicen, es que yo me sentía en mi vida, pues a lo mejor muy hundida o que me estaba hundiendo antes de las dificultades y he visto cómo tu protagonista va saliendo adelante y a mí eso me ha dado esperanza. Me ha dado... Eso es muy, muy bonito. Y sí, creo que las novelas eso nos pueden acercar, nos pueden hacerlo sentir en primera persona. Bien, además has hablado de otro elemento más, en la dimensión comunitaria, la dimensión... hay un momento, igual que hay un momento en que ya la familia inicialmente se te queda corta, quieres experimentar otras relaciones, otros encuentros, otros desde quién y otros para quién en la vida y otros con quién. También eso te lo proporciona una novela, te ofrece posibilidades, alternativas, ¿no? de entender tus propias... Sí. De con quién, contra quién, con quiénes voy en la vida, ¿no? Sí, y además también parece que no, que parece que la lectura es muy solitaria. Haces grandes amigos, yo mis mejores amigas las he hecho a través de la lectura, compartiendo el mismo libro, a lo mejor leerlo y decir, guay, es que esta escena me ha encantado, ay, a mí también, y se hacen unos lazos de compartir esas emociones, igual que los forofos de un equipo de fútbol, ¿no? Ese sentimiento de somos equipo, somos casi familia. Compartir una lectura y comentarla, por ejemplo, en clase, también te hace crear muchos vínculos por eso, porque estás viviendo las mismas emociones, claro. Y eso te une mucho. Y cada uno viviéndolo en su clave personal, a cada uno le hace vibrar en su propia longitud de onda, ¿no? Sí, por eso son muy interesantes a mí cuando me invitan a los clubs de lectura, tanto en bibliotecas como a lo mejor en institutos, en los que ya han leído la novela, y después yo llego y yo me siento y digo, a ver, contadme vosotros, ¿qué os ha transmitido? ¿Cuál es vuestra escena favorita? ¿Qué habríais hecho aquí? Y te das cuenta de la variedad de personas, de la variedad de sentimientos, como algunos, si tienen una relación más problemática con sus padres, pues a lo mejor les llega más la importancia que la protagonista da a su legado familiar, las conversaciones que a lo mejor ha podido tener con sus padres, les llega muchísimo más o les puede hacer llorar. Personas que a lo mejor no tienen ese problema, pero tienen más el de la amistad, pues les llega muchísimo los aliados que ella consigue hacer, que se apoyen entre ellos, entonces a cada persona le llega algo diferente y ponerlo en común es muy bonito. Y a veces de ti mismo no te atreves a hablar, no te atreves a abrirte, pero hablando del otro, decir, pues sí, pues yo me he sentido identificado con esto, como ya es como el otro, te permite a veces comprender mucho a la persona a través de las historias y de cómo le llegan las historias.
hay en coaching una herramienta que se llama el storytelling, que es, yo a lo mejor no me atrevo a hablar de mí, pero a través de una narración puedo hablar de mis conflictos, de los que no soy capaz de hablar en directo porque tengo, bueno, por pudor o por incapacidad, ¿no? Sí, cuando lo pones en un personaje. Último elemento, Julia, del crecimiento personal, la autonomía, el lograr volar por mí mismo, ¿no? ¿Cómo ayuda la filosofía y la novela a volar uno por sí mismo? ¿Cómo te ha ayudado a ti y cómo puedo ayudar a otros? Sí, creo que la filosofía nos hace plantearnos por qué creemos lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos. Y creo que eso es muy importante. Yo también, como profesora de filosofía, a mis alumnos se lo digo, yo no quiero que salgáis de aquí creyendo lo que yo os digo, ni creyendo a vuestros padres, sino que os creáis a vosotros mismos, y si coincide con lo de vuestros padres o con lo mío, está bien, pero que lo hagáis vuestro. O sea, no os tenéis que volver contra lo que os han enseñado, pero sí reflexionar de por qué yo he aceptado esto, por qué me sirve no hacerlo, porque si no reproducirlo, porque sí hacerlo propio. Y esa autonomía da mucha confianza en uno mismo y también da mucho sentido. Hablábamos del sentido, porque no es lo mismo hacer algo porque te lo han dicho, porque es como lo hacían mis padres, a decir, no, yo hago esto porque es lo que creo, es lo que da sentido. Julia, muchísimas gracias, porque tú eres la encarnación de la riqueza que es tanto la literatura como la filosofía. Nos has hecho vibrar y lo has contado tan sumamente bien que estoy deseando terminar este programa para ponerme a leerte y de nuevo a leer filosofía y novela. Muchísimas gracias y por favor sigue escribiendo y sigue enseñando filosofía. Muchas gracias a ti y a los que nos hayáis escuchado, y si algo os ha llegado, yo me alegro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.